Buenos días, gente. Muy buenos días. La mejor mañana que he visto en Cuenca. Realmente ha estado los últimos días muy nublado, lloviendo a diario, pero justo el día que me voy se pone mejor. Como sea, estoy saliendo de Cuenca, me voy para Loja, también a pasar un par de días allá, ver qué conocemos y medio hacerlo la última parada antes de la frontera con Perú. No se me quede, gente. Mientras les muestro este paisaje, que está por demás bonito, quería contarles que la verdad es que Cuenca es una ciudad muy bonita. No sé si tanto la ciudad, pero el centro histórico y unos barrios adyacentes se lo ve muy bonito y hay muchas cosas para descubrir. Hay cosas básicamente en todos los rincones, uno va caminando y dice, mira eso, mira aquello, por todos lados. Así que contento, la verdad, de haber parado, de haber tenido oportunidad de conocer un poco, no mucho, honestamente, entre la lluvia impactó muchísimo el tiempo que tuve disponible y la luz que se va más de 8 horas por día y demás. La verdad que no fue muy posible andar por ahí, pero bueno, salí, conocí un poco y me gustó mucho, la verdad me gustó mucho. Una ciudad tranquila, se la ve, con buen servicio público de transporte, con sus lugarcitos lindos para ir a sentarse, a tomarse un cafecito, mucha historia. Hay como, no sé, conté 7 yo, pero creo que hay más iglesias, entre las cuales deben tener todas más de 100 años. Y bueno, lindo en general. Así que muy recomendado, me voy contento. El camino a Loja son unos 200 kilómetros por la ruta E35, que es, como ya saben, la Panamericana. Bueno, Loja es un pueblito turístico, vamos a ver qué tal es, porque tengo muy poca información, solo sé que queda en el camino. Así que vamos a llegar a mirar y ver si visitamos algún par de pueblitos ahí cerca, como para conocer un poco más y ya después enganchar para la frontera con el Perú. Como quien no quiere la cosa, ya casi hemos estado un mes acá en Ecuador, sin casi darse cuenta uno. Es muy bonito Ecuador, me gustó muchísimo. Estamos altos nosotros acá, estamos muy altos, no sé a qué altura realmente, pero ya hace unos minutos la vegetación era solo pasto. Ahora está viendo un poquito más de cosas. Pero acá abajo, a mi izquierda, hay un valle y se ve tan espectacular. Una lástima que se venga uno de este lado, porque de vez en cuando se ve así como para abajo. Qué bonito. También estoy viendo nubes de agua ahí adelante. Esperemos no nos llueven. Ven allá abajo, miren. No sé si la cámara lo muestra, pero mis ojos sí lo ven. Están espectaculares. Seguimos subiendo, No, esto no se ha acabado. Estamos bien en la punta de la montaña. Me voy acercando como al fondo del valle, pero creo que tengo que volver a subir. El paisaje se ha puesto un poquito más seco, sobre todo ahí abajo en el valle. Uno esperaría que estuviera más verde, pero no. Miren, ahí viene la ruta ahí abajo, miren. Curvas espectaculares. Qué bárbaro. Terminé de bajar, ahora empezamos a subir. Qué bárbaro, la temperatura, la diferencia de temperatura es de 8 grados, gente, en la bajada, en menos de 15 minutos. Estoy metido adentro de esta zona que es desértico. Está rarísimo y además, por supuesto, le han prendido fuego, ¿no? O sea, eso... Aparte, la bestialidad humana es esa. Pero la zona acá es toda desierto. Hay cactus, esos arbolitos son con espinas. Creo que lo más increíble de los Andes es la inmensidad, ¿no? O sea, no sé si coinciden conmigo, pero la inmensidad de los Andes y las montañas enormes allá a la distancia, eso creo que es lo más interesante, lo más impactante. Bueno, he hecho recién la mitad del camino. Todavía me quedan 100 y algo de kilómetros, 104 kilómetros. Y veníamos rápido, no entiendo. Hay un olor a quemado, han quemado todo. Después de muchos años de vivir en la sierra y demás, que me venga a mí a decir que los fuegos se prenden solos, no le creo nada, papá. Siempre hay alguien que puso fuego. Ya no tengo idea a qué altura ando, pero ha cambiado otra vez el paisaje. Mucho de este pasto verdecito, aparentemente lo usan para vacas. Está muy frío, a pesar de que la temperatura dice 19 grados, yo creo que la sensación térmica es mucho menos. Y estamos acá mirando con mucho interés una nubecita que parece que nos van a bautizar. Miren esas nubes. También la ruta está bastante rota. Estos últimos kilómetros he venido con rotura y después con pedazos que está sin asfalto, está roto el asfalto y la típica de ruta sin mantener. Me queda todavía una hora para llegar. Yo estoy a menos de media hora de Loja y estaba viendo recién acá sobre la montaña que para este lado corre viento porque está todo el borde de la montaña tapado de generadores eólicos. Allá abajo está Loja, ya casi, y se ha puesto de frío. Bueno, me agarró el agua, así que tuve que venir rapidito. Ya me alojé,
Y ahora que paró, salí a caminar un poco. Estoy en la plaza que se llama Plaza de Santo Domingo. Voy a asumir que porque la iglesia que tengo atrás es la iglesia de Santo Domingo. Pero en esta plaza, Santo Domingo, que más digo, está una estatua a Pinzano, Carrión Pinzano, que era el presidente de acá de Loja. Loja es la cabecera de la provincia de Loja. Y esta es la iglesia. Vamos a ir a chequear a ver si nos dejan pasar para adentro. Esta es la iglesia, pero parecen estar en misa, así que no voy a molestar mucho. No, están solamente rezando. Igual, no vamos a molestar. Mucha pintura, mucho ornamento. Bastante grande. Este es el parque central de Loja. Plaza principal. Edificios interesantes a los costados. Acá está el municipio, allá está el gobierno. El azul es el gobierno. Y el amarillo la catedral. Y la estatua es del señor Valdivieso, un filántropo de acá. Este es el centro de la ciudad. Hay peatonal, hay artesanos. Está bastante interesante. Aquí hay dos tremendos mástiles sin bandera, no sé. Vamos a chequear esa catedral. Tiene una fachada medio rara para catedral, ¿eh? Bastante rara para catedral, pero bueno. Vamos a mirar qué hay. Bonito algunos de los edificios. Allá está la gobernación también, esa es parte del gobierno. Aquí hay el edificio. Hay mucho, ¿eh? Está limpio también. Eso está bueno. Bueno, están haciendo una ceremonia. No hay misa, pero están celebrando, rezándole al Santísimo. De acá de Loja es la Virgen del Cisne. Virgen de Cisne o Virgen del Cisne, algo así. Que es una imagen muy venerada y que vienen peregrinos de muchos lados, inclusive caminando, para venir a homenajear a la Virgen, ¿no? Así que está acá en la iglesia. Y la iglesia esta, la catedral, la están juntando dinero para arreglarla. Es una catedral bastante vieja, pero está bastante venida abajo. Así que están juntando para arreglarla. Bueno, vamos a ir viendo a ver qué más hay en el centro. Para allá hay peatonal. Voy a ver si para peatonal si hay algo que se pueda ver. Y hay una puerta que tengo que encontrar, que es la puerta de la ciudad. Tengo que encontrarla, porque es muy bonita. Un poco alejado del centro, son unas como 8 cuadras más o menos, pero muy interesante. Se encuentra la puerta de la ciudad, que le llaman, que esta estructura acá, no estoy muy seguro de por qué la ambientación medieval, pero bueno, a que todo el mundo lo invitan a venir a visitar este lugar. Así que yo vengo, le voy a sacar unas fotos, voy a ver qué más tiene. Allá veo que hay un barco aparentemente, así que vamos a ir a dar una vuelta. Esto tiene que ver con la conquista, más que nada. O sea, hay una estatua de conquistadores y demás. Y al frente está este par de fachadas, no son el edificio entero, sino fachadas. Aquello es la policía de tránsito. Este está solamente la fachada. Ahí son para adornar el lugar, es un paseo bonito. Así que vamos a pegar una mirada. ¿Qué les parece? Acá están las letras de Loja, sacar una foto, todas esas cosas. Bueno, acá estoy del otro lado, del lado de adentro. No sé, la estructura parece, o quiere parecer un castillo medieval. Me parece que está bonito desde el punto de vista arquitectónico quizá y como paseo, pero no veo por qué le llaman la puerta de la ciudad. Es un paseo, nada más que eso. Está bueno, no voy a decir que no, está bonito. El centro queda hacia aquel lado. Y este es un parquecito. Acá pasa un arroyo, no está particularmente limpio, pero pasa el arroyo.
Y aquello parecería ser como un barco. Bueno, este es el punto. Este es el punto más turístico de la ciudad. No sé qué más hay, pero bueno, un pensador. Interesante lo que han armado acá. Ahora estoy en el parque de Simón Bolívar. Se acaba de ir la luz en la ciudad porque están todas las máquinas de las plantas prendidas, generadores. Y después esta plaza era muy concurrida, estaba muy concurrida más temprano, no quedó mucha gente ahora. Tenemos artesanos y la estatua de Simón Bolívar acá. Bueno, hay muchos puestitos, mucha gente, artesanía y otras cosas que no son tan artesanía. De todo un poco, bien bonito. Prender las plantas, esas plantas hacen un ruido. Bueno, y esta es la peatonal. Sientan el ruido de los generadores porque, por supuesto, se corta la luz y la gente tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces todos los negocios tienen un generador para mantener las operaciones al menos, y es un ruido increíble. Bueno, salí de noche ahora porque volví al hotel porque estaba medio cansado y estoy en la Plaza de la Independencia. Esa es la iglesia, iglesia de San Sebastián, no estoy seguro. Esta es la Plaza de la Independencia y este es el monumento a la independencia de Loja. Una torre con un reloj, tiene unas escenas acá de la independencia. Y todo alrededor tenemos edificios que son coloniales. Muy bonito, muy bonito. Tendría que haber venido de día, la verdad. Pero bueno, está muy lindo el lugar. Acá tiene un escenario, miren, un escenario grande ahí para hacer eventos, calculo. Esta se llama la calle Nuestra Señora de Lourdes y es una reconstrucción de casas coloniales en esta callecita, con muchos colores coloniales de 1800 y algo, ¿no? Se ve todo muy bonito. Muy buenos días, estoy saliendo de Loja con destino a un pueblito acá que se llama Vilcabamba.
que es muy conocido, así que me dieron ganas de ir a visitarlo. Vamos a ver si nos quedamos allá o si me vuelvo y me voy para allá, para la frontera, la verdad no sé, pero mínimo ir a conocerlo, así que no se me queden, seguimos en el viaje, seguimos en el viaje, vámonos. Entre estos paisajes les cuento que al principio mi primera impresión de Loja fue bastante desilusionado. Estuve muy desilusionado porque me pareció una ciudad que no decía nada al principio, pero luego salí a caminar y agarré para otra zona y la verdad que me sorprendí porque está bien bonito. O sea, es lamentable que le están cortando la luz y todas esas cosas, pero tiene mucha actividad comercial por un lado. Muchísimo, el centro es súper amplio. Tiene de todo, oferta de todo lo que se les ocurra para conseguir, para comer, para tomar, para comprar cosas, hay de todo. Es una cosa muy común acá en Ecuador, en realidad hay muchísima más oferta de productos, una variedad de productos mucho más grande que las que hemos visto en el resto de Latinoamérica. Y por otro lado tiene sectores muy bonitos, plazas, paseo, el teatro, es una cosa espectacular. Es espectacular el edificio del teatro, bastante, y no estoy seguro de que yo haya visto todo lo que hay para ver. Así que bueno, más allá de que sigo pensando que esa puerta ahí no le veo tanto valor yo histórico o no sé, de ningún tipo, turístico no le veo, porque es una representación de algo que ni corresponde acá a América, o sea, a Ecuador. Acá no hubo castillos de ese tipo, esos son castillos medievales. Sí, les hicieron la representación de las personas que fueron los conquistadores de la zona, y qué sé yo, está bien la estatua. Pero en cuanto a la construcción, no había acá de eso, así que no sé de dónde sacan. Como sea, cada uno con su historia. Yo, desde mi punto de vista, me pareció que no estaba sobrando eso, realmente. No tiene ningún valor para mí. Pero el pueblo me gustó. Honestamente, después de mirarlo un poco más y de caminar un poco más, igual no sé si me volvería a quedar mucho tiempo en Loja. Como ciudad me ha gustado mucho más Cuenca, y a pesar de eso yo soy una persona de pueblo, así que no sé si ninguno de los dos lugares sería el lugar espectacular para mí. Pero bueno, ahora me voy a ver un pueblo que se ha convertido en la casa de mucha gente extranjera porque tiene una historia muy interesante y ya les voy a contar. Pero realmente es un lugar que tomó mucha notoriedad hace unos años y desde ese momento se ha convertido en un atractivo no solamente turístico, sino de gente expatriada, ¿no? Gente que viene a vivir a Ecuador desde Estados Unidos, Canadá, Europa y todo eso. Así que bueno, voy a chequearlo ahora. Qué espectáculo que está, un poquito la ruta por ahí, un poquito rota, pero qué espectáculo que es este lugar. Me encantan las montañas. Bienvenidos a Vilcabamba, gente. Voy camino hacia el centro. Hay una puerta, una entrada ahí muy bonita y pasé largo. Ya lo voy a filmar a la salida. Esto es Vilcabamba. Se lo siente ya bonito. Restaurante. Transporte público. Estas camionetitas son de transporte público en todo Ecuador, las he visto. La verdad que no tengo idea cómo uno decide cuál va a tomar, pero imagino que tendrán su ruta. Bueno, y vamos a parar por acá y ya les cuento. Estoy en la plaza central de Vilcabamba. El pueblo es chiquito, no es muy grande. Ha crecido muchísimo en los últimos años y le voy a explicar por qué. Resulta que en algún momento se dieron cuenta que la gente que estaba acá, que vivía acá, vivían mucho más años que el resto de la gente de Ecuador y de otros lados. No era difícil encontrar gente que tuviera más de 100 años acá en el pueblo. Y entonces llamó la atención eso y vinieron científicos y vinieron periodistas y vinieron un montón de gente a tratar de descubrir por qué es que la gente vivía mejor, más largo. No creo que hayan encontrado la razón, pero lo que sí pasó fue que los gringos y los canadienses y los europeos y todo decidieron que este era el mejor lugar para venirse a vivir, porque de esa manera iban a vivir más tiempo.
Más allá de que era muy barato en aquel momento, no sé ahora cómo estarán las cosas. Pero bueno, en definitiva, mucha gente se mudó para acá y el pueblo en aquel momento tomó una notoriedad muy importante. Después se calmaron las cosas un poco, pero ya como pueden ver hay un montón de negocios en los que el nombre está en inglés o cosas así. Y es todo porque cada vez que llega el gringo, ¿no es cierto? Las cosas se ponen caras y se ponen raras para mí, desde mi punto de vista. Pero bueno, pueblito está lindo. Esta es la iglesia enfrente, una iglesia simple, también muy reconocida. Hoy parece que hay una presentación de música acá. Claro, yo me organizé. Me complace en invitarles al concierto de Gala y Premiación el próximo 9 de octubre. El concierto parece ser el 9 de octubre. Bueno, pueblito chico, tranquilo, creo que eso es lo más interesante. En este momento hay mucha gente por acá. Y bueno, vamos a ver qué pasa, si decido quedarme o no. Por ahora voy a buscar algo que poner en la panza, porque todavía no he desayunado. Y después veremos. Me encanta el pueblito y las montañas ahí atrás. Y ese es todo el marco. Todo el marco, la montaña. Y si bien no son las mismas montañas, me hace acordar a mi pueblo. Así que bueno, vamos a pasear un poco más por acá, vamos a ver qué comemos y ya les cuento, ¿eh? Esta es la puerta de entrada al pueblo que le había comentado. Me pasé de largo cuando llegué. Ahora ya me estoy yendo, así que aprovecho para mostrarles esto. Y con esto me despido. Acá está la moto. Y por hoy eso es todo. Estoy saliendo de acá de Vilcabamba, camino a la frontera con Perú. Pero eso se los voy a contar en otro video. Así que gracias por venir conmigo, como siempre, me encanta que me acompañen. Si tienen una oportunidad, suscríbanse, pónganle me gusta al video, ayuda un montón. Compartan, comenten y yo los veo la semana que viene. Chao.